Bueno, muy buenas tardes. En nombre de nuestra Escuela de Gobernantes Innovando en la Política, que este año, en alianza con Colombia Líder y la Fundación Konrad Adenauer, Seguros Bolívar, el Banco de Vivienda y la Fundación Saldarriaga Concha, hacen posible esta Escuela de Gobernantes Innovando en la Política, que está dirigida tanto a candidatos como a gobiernos salientes, equipos de gobiernos y mandatarios salientes que están en el proceso de empalme con unos temas de vital importancia para los territorios. En específico, el tema que nos atañe hoy es la estructuración de los programas de gobierno y la importancia, la mirada desde la Procuraduría General de la Nación. Y es un tema que los candidatos y los partidos políticos a lo largo de este proceso electoral que está viviendo Colombia nos han pedido tener aquí en el marco de nuestra escuela de gobernantes. Por eso nos acompaña hoy Tatiana Margarita Oñate, quien es la procuradora delegada para la Procuraduría Delegada en temas preventivos y de control de gestión para la gestión y la gobernanza territorial. Entonces, en nombre de Colombia Líder, agradecemos, señora Procuradora, nos puede acompañar en este espacio y el espacio es totalmente suyo. Creo que el micrófono está Bueno, apagado. muchísimas gracias. Ha sido para nosotros un verdadero privilegio poder estar vinculados con Colombia Líder en este ejercicio. Y como lo mencionaba Marlon, nosotros desde la Delegada de Gestión y Gobernanza Territorial tenemos una misionalidad netamente preventiva. Eso significa que actuamos en escenarios de anticipación para lograr que adopten buenas prácticas que eviten o mitiguen riesgos que afecten a las comunidades o poblaciones. Y en este caso, nosotros estamos muy interesados en fortalecer lo que se conoce como la buena administración pública, la buena gobernanza pública y precisamente en los gobiernos locales. Entonces, en ese escenario de anticipación, hemos generado una serie de tareas, de trabajos, de la mano con otras entidades del Estado para ponerle la lupa a los programas de gobierno, que son el inicio de lo que va a ser esa buena administración local cuando esos candidatos, como si se cumplen sus deseos, se terminan convirtiendo en alcaldes o gobernadores de sus respectivas administraciones locales. Entonces, en esa con esa perspectiva, en el marco de nuestra vigilancia preventiva y nuestro proyecto de fortalecimiento de la gobernanza a nivel territorial, nosotros estamos haciendo un seguimiento a la transición de esos gobiernos locales o esos gobiernos territoriales. Entonces, si ustedes revisan en la pantalla para poder generar ese seguimiento a la transición de los gobiernos territoriales, iniciamos, como les mencionaba, con los programas de gobierno. Por esa razón, expedimos la circular 002 de 2023. Va a ser el primero de los pasos que vamos a seguir dando orientados al fortalecimiento de esa gobernanza pública local. Después vamos a adelantar unas actividades vinculadas a los cierres de gobierno. Para eso estamos trabajando en una directiva que será emitida por la señora Procuradora General de la Nación, y en esa directiva vamos a considerar tres puntos fundamentales que son el informe de gestión, la rendición de cuentas y el proceso de empalme. El otro aspecto que estamos trabajando tiene que ver con los lineamientos y la coordinación que estamos desarrollando con cada una de nuestras procuradurías, tanto regionales como provinciales, y en todo momento mantendremos estos espacios como el que tenemos hoy de socializar y sobre todo difundir cuáles son esos aspectos. ¿Hacia dónde vamos? Nosotros hemos visto desde la Procuraduría que nosotros tenemos unas normas muy completas y robustas que identifican esos pasos que se deben dar para que haya una armonía y si se quiere, para que
para los administrados sea imperceptible el cambio de administración. Eso es lo que se busca con todos esos lineamientos que se dan desde, o de con todas esas obligaciones que se establecen en nuestras normas. Lo que hemos visto es que en muchas ocasiones se cumple con la formalidad, pero no se cumple con el propósito. Lo que nosotros queremos desde la Procuraduría es que en efecto estas normas sirvan para que se dé la transición. Y en ese sentido acompañamos la iniciativa del gobierno nacional de no hacer una referencia exclusivamente a los cierres, porque el cierre da la impresión de que algo se termina y ya no se tiene nada más que ver con ese asunto, y hacer el énfasis en la palabra transición, porque queremos que haya un acompañamiento de los actuales gobernantes a los nuevos en beneficio de la comunidad. Hay ciertas situaciones, hay ciertos derechos que no dan espera y que deben mantenerse en ejecución para el beneficio de todas las personas, y a eso le apunta esta estrategia de fortalecimiento. Entonces, vamos a iniciar con lo que significa esos programas de gobierno y qué es lo que ustedes deben tener en cuenta como candidatos a la hora de elaborarlos. Entonces, en ese punto, creo que es importante como dar todo el contexto. Cuando se emite esta circular 002 de 2023, estamos orientándonos o dirigiéndonos mejor a lo que son las elecciones subnacionales. Nos referimos a las elecciones de alcaldes y gobernadores propiamente, porque son quienes tienen la obligación de establecer sus programas de gobiernos, y estamos orientados a el periodo de inscripción de candidatos que inició desde el pasado 29 de junio y que va a ir hasta el próximo 29 de julio. Esta labor de seguimiento es una labor que se hace en la Procuraduría General de la Nación. La hacemos desde la Delegada de Gestión y Gobernanza Territorial, pero contamos con el apoyo de un grupo que es el Grupo de Vigilancia Electoral. El Grupo de Vigilancia Electoral le hace seguimiento a los procesos de revocatoria de los mandatos territoriales y ha asistido alrededor de unas 122 audiencias públicas en el periodo que comprende de 2021 a 2022. ¿Y por qué les menciono esto? Porque gracias a ese acompañamiento que hizo el Grupo de Vigilancia Electoral, identificamos la necesidad que había de fortalecer esos programas de gobierno, porque esos programas de gobierno están vinculados a un mandato de la Constitución, que es el voto programático. Entonces, en la medida en que se construyan unos buenos programas de gobierno y esos programas de gobierno respondan a lo que se le dice a la ciudadanía que se va a hacer una vez se llegue a ser alcalde o a ser gobernador, se mitiga el riesgo de que se inicien esos procesos de revocatoria de mandato, y por eso consideramos muy importante apuntarle a el fortalecimiento de ese punto en particular. ¿A quién le dirigimos esta circular 002 de 2023? A los candidatos a las alcaldías y gobernaciones, y como les mencionaba, dentro del asunto de esta circular, pues evidentemente hacemos un llamado o volvemos a recordar lo importante que es la elaboración y la concepción de esos programas de gobierno que se deben presentar a la ciudadanía y que se radican en la Registraduría Nacional del Estado Civil en el momento en que se hace la inscripción de la candidatura. Porque son los programas de gobierno importantes, como les mencionaba hace un instante. Los programas de gobierno son la manifestación o de alguna manera la promesa que hacen los candidatos a sus electores sobre lo que se va a hacer una vez se llegue
a el cargo de primera autoridad municipal o primera autoridad del departamento. Entonces, como es una promesa que está vinculada a una obligación constitucional que se consagra en el voto programático, que genera un vínculo entre ese candidato y sus electores, la, la, lo que busca la Procuraduría con esta circular es recordar que el programa de gobierno no es simplemente un requisito formal para poder realizar la inscripción, sino que es la esencia de lo que busca el candidato y lo que le ofrece el candidato a sus electores, y por esa razón tiene que ser sólido, tiene que ser coherente y sobre todo tiene que ser muy consciente de lo que es el estado de el gobierno o de la gestión en el territorio para poder establecer unas propuestas que lleven a la solución de esas problemáticas, no generen falsas expectativas o no se vuelvan listas de regalos donde se promete esta vida y la otra sin que se tenga un sustento real sobre el cumplimiento que se hace, porque el hecho de que exista un voto programático le implica a los candidatos a que hagan una reflexión muy profunda sobre qué es eso que ellos le ofrecen, nuevamente insisto con esa expresión, a la ciudadanía si son elegidos y de qué manera van a transformar esos territorios o robustecerlos en los casos en que vienen avanzando correctamente algunas de las políticas que se han implementado. Entonces, siguiendo con esa línea de la importancia de los programas de gobierno y uniéndonos en un propósito de Estado, nosotros invitamos a los candidatos a que sigan los lineamientos que ha establecido el Departamento Nacional de Planeación con estos aspectos específicos. Y es que, en primer lugar, identifiquen las necesidades, las problemáticas y las oportunidades que tiene el municipio o el departamento. Nosotros, desde la Procuraduría, también tenemos otra función que es la de hacerle seguimiento a las órdenes judiciales que se emiten por parte de los jueces en virtud de fallos de tutela o fallos de acciones de cumplimiento o fallos de acciones populares donde se están protegiendo derechos de ciudadanos que han invocado, para darles ejemplos, su derecho al acceso al agua o su derecho a una vivienda digna o su derecho a un medio ambiente sano o que han pedido protección de víctimas. Todas esas situaciones son relevantes y es importante que las conozcan los candidatos porque hacen parte de esas necesidades, de esas problemáticas y de esas oportunidades. Entonces, cuando se conocen ese tipo de decisiones judiciales y cómo están involucrados los municipios o departamentos que aspiran dirigir, es el primer paso para poder construir ese programa de gobierno y abordar el segundo punto que debe contener, que es el tema de definir las estrategias, las acciones y las metas medibles. ¿Qué significa eso? Los gobiernos locales van a estar, o esos candidatos, si son elegidos, van a estar por un periodo de 4 años. Entonces, en esos 4 años, puede que no se resuelva en su totalidad esa necesidad, esa problemática o esa oportunidad que se identificó en el primer punto de los programas, pero sí se puede identificar en qué se va a concentrar ese candidato y se puede empezar a hacer un avance gradual hacia la solución. Se puede determinar de qué manera se va a conseguir ese avance gradual y cuál va a ser la meta concreta en ese periodo de gobierno. Entonces, una vez se identifican esas metas, pues resulta mucho más sencillo poder cumplir con ese tercer punto que deben tener los programas de gobierno, que es presentar propuestas concretas y viables.
Ese punto creemos que es sustancial porque, claro, a veces como electores queremos escuchar de los candidatos que se van a solucionar todos los problemas, pero parte de nuestro crecimiento como democracia es poder aterrizar esas soluciones y hablar con franqueza, y ese programa es la oportunidad para decirle y explicarle a los electores la razón por la cual se define esa estrategia, cómo se puede desarrollar en esos 4 años y cuáles pueden ser las posibles limitaciones y la razón por la cual pues se establece de alguna manera una cierta concreción o mejor, para hacerlo mucho más claro, simplemente se identifica ese inicio y ese final que se va o que se persigue con el programa de gobierno. El programa, que es el cuarto elemento que se debe considerar de acuerdo con los lineamientos del DNP, pues debe priorizar las propuestas de acuerdo con el impacto y la importancia. Y ahí queremos hacerle una invitación a los candidatos a que revisen la realidad de sus municipios y sus departamentos, la coyuntura actual y de qué manera, pues si bien no pueden resolver todos los problemas que han identificado en el primer punto, sí pueden empezar a determinar cuál es el tema esencial a resolver, porque resolviendo ese se puede abrir el camino para poder encontrar otras soluciones. Entonces ahí les damos un ejemplo que hemos visto desde nuestra vigilancia preventiva. En ocasiones hemos identificado que la necesidad más vital para muchos ciudadanos en los municipios es el acceso al agua. Y eso pues va acompañada de que hay deficiencias en temas de educación, en temas de salud, pero si se quisiera priorizar algo, un candidato puede decir, mire, mi solución o mi propuesta va a que priorizo la solución de agua porque solucionando el tema de acceso a agua, pues puede mejorar los temas de los indicadores de salud, y porque mejorando esos indicadores o mejorando el acceso podemos identificar cómo podemos mejorar nuestra cobertura educativa. Es simplemente darles ejemplos de cómo pueden darse esas priorizaciones a partir de los casos que nosotros como Procuraduría hemos identificado, por las quejas que recibimos de los ciudadanos, por las órdenes judiciales que les mencionaba, debemos hacerle seguimiento, y es una forma de ir organizando esos programas de gobierno y saber a qué se le va a apuntar en ese periodo en el que van a ejercer como alcaldes o gobernadores si resultan electos. Y el último punto, pero tal vez el más importante, es que dentro de estos lineamientos del DNP se le pide a los candidatos que definan cuáles son los recursos con los que van a poder desarrollar ese programa y cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para esas propuestas. Entonces, ahí es muy importante que conozcan cuál es el estado de las finanzas de su municipio, de su departamento, porque en muchas ocasiones la primera decisión que van a tener que tomar los alcaldes o gobernadores para poder desarrollar sus programas de gobierno es sanear las finanzas de la casa. ¿Por qué? Porque saneando las finanzas de la casa pueden acceder al financiamiento de proyectos con recursos del gobierno nacional, para darles un ejemplo. Y ese saneamiento también debe tener en cuenta decisiones que son inaplazables. Y ahí vuelvo al primer punto que les mencionaba en cuanto a las órdenes judiciales. Si ya hay órdenes de jueces por fallos de tutela o por fallos de cumplimiento o por fallos de acciones populares, esas obras que se requieren para cumplir esas órdenes pues terminan convirtiéndose de alguna manera en una priorización de facto, porque si no se atienden esos mandatos, pues va a haber
unas posibles consecuencias para quien llegue a ese municipio, y en esa medida la definición de los recursos es muy importante teniendo en cuenta que se requiere, al mismo tiempo que se cumplen esas órdenes, cumplir las propuestas que se hacen dentro del programa de gobierno. ¿Cuál es la otra invitación? O sea, nosotros ya identificamos en un primer punto cuáles son esos lineamientos que establece el DNP, y hacemos una invitación a que se sigan esos lineamientos y que se construyan los programas de gobierno siguiendo muy detenidamente y detalladamente cada uno de ellos. Para poderlo construir, además, les incluimos en esa circular todos los recursos técnicos y la formación que ofrecen tanto el Departamento Nacional de Planeación DNP como la Escuela Superior de la Administración Pública ESAP, y todos aquellos actores que están involucrados en la estrategia Juntos por el Territorio, que fue la estrategia que construyó el gobierno nacional para apoyar este proceso. Incluimos en nuestra circular el enlace donde ustedes pueden hacer uso de de todos esos recursos, y pueden construir su programa de gobierno de una manera sencilla. Eh, Reiteramos la importancia de que esos programas de gobierno tengan una estructura que sea clara, que sea realista, que sea viable y que sea medible, para que se pueda cumplir la finalidad de ese voto programático. Como les decimos, con los programas de gobierno se está haciendo una promesa para los electores, de que si son elegidos, si se convierten en mandatarios locales, ellos pueden, sus electores, contar con que van a hacer lo que precisaron en su programa de gobierno. Eh, el programa de gobierno no está escrito en piedra, porque siempre va a tener que adaptarse a muchas circunstancias que pueden darse en el periodo en el que se ejerce el mandato. Y si queremos tener un ejemplo de eso, podemos ver lo que le pasó a los actuales mandatarios locales, que recién empezaron sus mandatos, se enfrentaron a la pandemia y tuvieron que, de COVID-19, tuvieron que empezar a tomar una serie de decisiones que muy seguramente no contemplaron en sus programas de gobierno, porque era algo completamente excepcional, porque fue un evento de fuerza mayor, porque fue una situación anormal en el inicio de sus mandatos, y evidentemente tuvieron que adaptarse, lo que ha significado pues una gran experiencia para la administración y la gestión pública. Sin embargo, lo que se determina dentro de los programas de gobierno es que si se mantiene el contexto y las circunstancias en las cuales fueron formulados, pues esa administración que se vaya a desarrollar durante el periodo correspondiente sí debe ir de la mano con lo que se estableció en esos puntos que señalamos anteriormente. Y en esa medida los electores, si tienen esa claridad y esa cercanía de lo que se establece en el programa de gobierno con la realidad, pues van a poder identificar que efectivamente se está cumpliendo lo que se prometió al momento de pedir el voto y al momento de pedir ser elegidos. ¿Cuál es la relevancia? Y ese es uno de los aspectos que quisimos destacar también en la circular. ¿Cuál es la relevancia de esos programas de gobierno? Recuerden, por favor, señores candidatos, que el programa de gobierno es el insumo principal para formular el plan de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir el el programa de gobierno y su continuación, que va a ser ese plan de desarrollo? Y es ahí donde nosotros estamos muy interesados en que se den el cumplimiento de esos principios, y es que debe haber una armonización entre lo que son las políticas del orden local con lo que son las políticas
nacionales, y cuando hablamos de lo local implica que lo departamental se tiene que ajustar a lo nacional y lo municipal se tiene que ajustar a lo departamental y a lo nacional. Esto, si se sigue correctamente el proceso y se elabora un adecuado programa de gobierno, esto también va a permitir que cuando se formule el plan de desarrollo, pues este plan de desarrollo sea consistente en lo técnico y en lo financiero y pueda llevarnos a generar una adecuada planeación regional y local. ¿Y eso en qué se ve o para qué sirve? Porque al final eso lo que va a beneficiar es a los ciudadanos del territorio porque van a ver cómo se protegen sus derechos gracias a una administración pública que es eficiente, que es eficaz, que se preocupa por brindar soluciones y por ponerlos en el centro de las decisiones que se vayan a tomar para mejorar su calidad de vida y para hacer que se cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible. En esa medida, pues hemos explicado de una manera muy clara, esperamos lo que creemos que deben contener esos programas de gobierno. Nosotros como Procuraduría estaremos muy atentos a hacer una revisión de los programas de gobierno de los candidatos que resulten electos para continuar con el fortalecimiento de esos planes de desarrollo. Estamos construyendo herramientas para poder medir el impacto de esos planes de desarrollo y generaremos los espacios que sean necesarios para apoyarlos en la construcción de esos instrumentos que mejoran la gobernanza a nivel local. Muchísimas gracias y cuenten pues con la Procuraduría para poder facilitar su gestión. Bueno, muchísimas gracias a Procuradora Tatiana Oñate por habernos acompañado en esta sesión en el marco de nuestra Escuela de Gobernantes. Contarles que en nuestra página web www.colombialider.org van a encontrar todo el material que a lo largo de esta Escuela de Gobernantes hemos venido realizando, en alianza también con algunas entidades como lo ha sido la Procuraduría General de la Nación, que nos ha acompañado en diversos espacios con temas también relevantes para los candidatos en estas elecciones del año 2023. Entonces agradecemos enormemente, señora Procuradora, por habernos acompañado y que tengan todos una feliz tarde. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.